Buenas noches a todos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Qué bueno. Venimos con un corazón para aprender la palabra de Dios. Yo espero que sí. La iglesia primitiva en los Hechos nos narra cómo cada día ellos se juntaban en las casas para escudriñar las Escrituras, una práctica muy saludable que hoy en día se ha diluido por diversas razones, la cultura, el mundo que nos tocó vivir, pero siempre nuestro hogar será un buen lugar para poder escudriñar la palabra, poderla compartir. Aquellos que tengan el buen hábito de juntarse con su familia, sus hijos, poder abrir las Escrituras, exponerlas, explicarlas, estamos funcionando en el modelo bíblico. La iglesia no consiste solamente en el domingo, no solamente el miércoles, la iglesia es todos los días. Nuestra casa es el lugar de adoración a Dios, nuestra casa es el lugar donde se debe de instruir la palabra de Dios. Y bueno, juntámonos aquí los miércoles, los domingos, y estamos aquí para aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Abra su Biblia, por favor, en Santiago, capítulo 3. Santiago capítulo 3. Y mientras lo busca le hago una pregunta. Si me contesta se lo voy a agradecer. ¿Cuántos de nosotros decimos conocer a Dios? Nada más 4. ¿Cuántos de nosotros decimos conocer a Dios? Ok, fíjese bien. Usted acaba de contestar que sí. Mi segunda pregunta es: ¿vivimos conforme a lo que decimos conocer de Dios? Ese es el mensaje de hoy para nosotros. Es una pregunta. ¿Nuestra conducta refleja lo que conocemos de Dios? Bueno, vamos a verlo en la Biblia, a ver si es así. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Padre, te pedimos que en esta noche tu palabra nos hable al corazón. Lo abrimos, Señor, ante tu palabra, queremos inclinar nuestro oído a tu consejo. Estamos aquí porque queremos aprender, queremos madurar, queremos crecer. Y lo podemos hacer mediante tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta noche, háblanos, instrúyenos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Nuestra conducta refleja lo que tú y yo conocemos de Dios? Esa es una buena pregunta, ¿no? Pues esa es la pregunta con la que inicia Santiago en esta carta. Y es una pregunta, mis hermanos, pues muy desafiante. Una pregunta que penetra el corazón para todos aquellos que decimos conocer a Dios y más aún que decimos tener su palabra. Y la pregunta es: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? La palabra sabiduría aquí viene de la palabra griega sofía. Lo hemos explicado un par de veces. Y la palabra sofía significa conocimiento elevado. Alguien que ha alcanzado madurez, alguien que ha alcanzado entendimiento de la palabra. En este caso se refiere a los caminos de Dios. Pudiéramos entonces hacer la pregunta de la siguiente manera: ¿quién de ustedes tiene el conocimiento de Dios y su palabra? Eso es lo que está preguntando Santiago aquí. ¿Quién de ustedes, si se refiere a la iglesia, tiene el conocimiento de Dios y su palabra? Y bueno, la mayoría hemos contestado que sí. Ahora bien, notemos que Santiago escribe a los hermanos de la iglesia.
Miembros que se supone oraban a Dios por sabiduría y que deberían de vivir conforme a esa sabiduría que ellos estaban pidiendo. Se supone que deberían de ser cristianos maduros, cristianos con un entendimiento y una aplicación de la palabra. Pero resulta ser que en la iglesia que pastoreaba Santiago, había algunas personas que se sentían orgullosos por el conocimiento que habían adquirido, como algunas personas hay en las congregaciones, incluso en esta misma. Personas que dicen, yo conozco a Dios, conozco la palabra, he estado ya por años expuesto a la sana doctrina y conozco lo que Dios dice en su palabra. Muy bien, eso es correcto y eso es muy bueno, pero la siguiente pregunta es, de todo lo que dices conocer, de todo el entendimiento que has acumulado por años, ¿cuánto es lo que tú y yo aplicamos? ¿Cuánto es lo que tú y yo vivimos? Si nuestro comportamiento, tanto en el andar como en el hablar, corresponden al conocimiento que tenemos de Dios. ¿Sí? Y hay personas que dicen algo, pero sus acciones demuestran todo lo contrario. Y eso es muy lamentable, pero también es muy real. Pregunta, ¿cuántos de nosotros nos decimos cristianos? ¿Ninguno? Oh, perdón, pensé que estaba en otra iglesia. Somos cristianos, conocemos la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de caer en una actitud como esta. De jactarnos de que conocemos la palabra, de jactarnos que tenemos la sana doctrina, pero nuestras obras, nuestros hechos pueden ser contrarios a lo que decimos conocer. Y es triste decirlo, pero sí hay muchas evidencias así. Muchas personas que dicen ser cristianas, pero su andar, su hablar, sus comportamientos no corresponden a lo que dicen conocer de Dios. ¿Sí? Y en verdad, hermanos, demostramos el conocimiento de la palabra de Dios a través de nuestras acciones. Y la pregunta sigue ahí. ¿Nuestra vida corresponde a lo que conocemos de Dios? Si la respuesta es sí, bueno, eso es la sabiduría. Pero si la respuesta es no, y escúchame muy bien, si la respuesta es no corresponde en mi vida a lo que digo conocer de Dios, necesitamos buscar a Dios y alinear nuestra vida. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios no consiste en tener conocimiento, estudios. Hay muchas personas que estudian la palabra por hobby, por entretenimiento, estudian la palabra de Dios por acumular conocimiento y son personas muy eruditas, con un conocimiento muy elevado de la palabra de Dios, pero en el momento de aplicarla es ahí donde muchos fallan. En una ocasión me comentaban que uno de los pastores más reconocidos en cierto país, pues una persona fue a su oficina y en su oficina tenía certificados, doctor en teología, maestría en divinidades, vaya títulos, ¿no? Licenciado en estudios bíblicos, tenía en su oficina muchos documentos que avalaban su entrenamiento doctrinal, pero en un día esta persona cayó en adulterio en la iglesia. Pregunta, ¿de qué le sirvió todos esos diplomas, todos esos años de conocimiento y entrenamiento bíblico si en un momento falló? ¿Dónde estaba el entendimiento, la palabra, el temor de Dios? Entonces, démonos cuenta que nos puede llegar a pasar a cualquiera de los que estamos aquí. ¿Sí? A cualquiera. Tengamos mucho cuidado. Entonces, una persona sabia y entendida lo demuestra por lo que dice y por lo que hace. Es un reflejo que en verdad tiene la sabiduría de Dios y eso nos incluye a todos. Dice entonces Santiago capítulo 3, versículo 13, retomo nuevamente. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es la pregunta. Dice Santiago a continuación, muestre por la buena conducta sus obras, ¿de qué manera? En sabia mansedumbre. Permítame leerle estos versículos en la versión Dios habla hoy. Dice de la siguiente manera, si entre ustedes hay algún sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta.
con la humildad que la sabiduría le da. Lo que está diciendo Santiago aquí es que si alguno dice que tiene la sabiduría de Dios, debe demostrarlo a través de su conducta, de su comportamiento. Y esta manera de conducirnos, hermanos, tiene que ver en el trabajo. La mayoría de nosotros trabajamos. ¿Cómo es nuestra conducta en el trabajo? ¿Realmente reflejamos la sabiduría de Dios en nuestro entorno laboral? ¿Somos honestos, íntegros, responsables, puntuales, trabajadores, fieles, leales? ¿Cuántos de esos hay aquí? ¿Ve que son pocos? Eso es tener sabiduría de Dios en el trabajo. Que lo que decimos conocer de Dios lo aplicamos en el ámbito laboral. Somos testimonio, demostramos. Pero también la sabiduría de Dios se refleja en la relación con los demás. Mi pregunta es, si tú y yo decimos conocer a Dios, tener el entendimiento de la palabra, cuando alguien nos ofende, ¿tenemos la capacidad de perdonar? ¿De pasar por alto la ofensa? Si usted y yo lo aplicamos y lo entendemos, tenemos la sabiduría de Dios. Nuestras obras son la manifestación del conocimiento que digo tener de Dios. Si yo guardo resentimiento, rencor, amargura, no perdono, no paso por alto la ofensa, me cuesta trabajo relacionarme con las personas porque me han hecho daño, entonces no estoy aplicando el conocimiento que digo tener. Y eso es importante. Por eso dice Santiago aquí, el que dice que tiene la sabiduría tiene que demostrarlo. Demostrar aquí significa probar de manera continua. Y este asunto es visible y se percibe en el espíritu cuando es genuino. Porque déjeme decirle algo, mi hermano. Hay personas que fingen, fabrican el fruto del espíritu. ¿Sí? ¿De qué manera? Fingen tener un gozo cuando no lo tienen. Fingen amar cuando en realidad no aman. Fingen tener paciencia cuando en realidad no la tienen. ¿Y qué es lo que sucede? Les dura poco tiempo. Cuando es el fruto del Espíritu operando en el Espíritu, ese fruto permanece. El perdón es definitivo. Las cosas, las conductas, nuestros pensamientos son estables, permanecen siempre. Pero aquel que fabrica, aquel que no demuestra en un nivel espiritual, su fruto caerá, tarde o temprano se manifestará su verdadera naturaleza. ¿Sí? Entonces los que fingen, tarde o temprano caerán. ¿Cómo se conoce un árbol? Por su fruto. ¿Cómo se conoce a un cristiano? Por su conducta, ¿no? Su conducta es el reflejo de la clase de entendimiento que tiene de la palabra de Dios. ¿Ha escuchado frases como esta? ¿Los hechos hablan más que las palabras? ¿Qué tan cierto es eso? Es verdad. Hay otro que dice, tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. ¿Qué tan cierto es esto? Es verdad, hermanos. Porque más que mis palabras, más que mi manera de pensar, mi conducta refleja realmente el entendimiento que yo tengo de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces cualquiera de nosotros puede decir muchas palabras, pero la pregunta es, ¿cuántos la vivimos? ¿Cuántos demostramos el conocimiento que tenemos de Dios? ¿Saben quién es muy bueno para esto? Los políticos. Ellos son expertos en hablar y hablar y en cumplir. Ahí hay una diferencia muy grande. De hecho, uno de los candidatos ya a la presidencia de esta nación, pues tiene un eslogan muy llamativo, ¿no? Vamos a hacer América grande otra vez. Mi pregunta es, ¿lo podrá lograr? Yo lo dudo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hablan y prometen cosas que no pueden cumplir. Así hay muchos cristianos que hablan y dicen conocer a Dios, dicen tener el entendimiento de la palabra, tener la sabiduría, como dice Santiago aquí, pero en realidad a la hora de la hora no se aplica. ¿Y qué es lo que pasa? Pues entonces estamos faltos de sabiduría. Necesitamos pedirla y vivirla. ¿Sí? Santiago entonces nos dice que debemos de demostrar nuestra conducta por la sabiduría que hemos recibido de lo alto.
Y aquí tenemos una verdad, preste atención. La manera en la que tú y yo vivimos es el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Lo voy a repetir. La manera en la que tú y yo vivimos, nos comportamos, es el resultado de lo que hay en el corazón y la forma en la que pensamos. Mira, por ejemplo, alguien que no tiene el conocimiento de Dios actúa como si no conociera a Dios. De ejemplo de eso tenemos toda la conducta pecaminosa que hay en el ser humano. ¿Por qué el ser humano se comporta como se comporta? Porque no tiene la sabiduría, el conocimiento de Dios y su conducta es el resultado de lo que hay en su corazón. ¿Qué hay? Una naturaleza caída. Esa persona pues, obviamente cometerá acciones que van contrarias a la palabra. Por ejemplo, se divorcia, roba, miente, comete adulterio, porque cree que es lo correcto, lo ve normal. Mi pregunta es, si todavía nosotros como cristianos robamos. Y alguno podrá decir, es que yo no robo, Irán, yo no tomo lo que no es mío. Pero, ¿qué tal el tiempo? ¿Robamos tiempo a Dios? Porque le damos más importancia a otras cosas que a su palabra, a la oración, al escudriñar. Robamos quizás en otros sentidos, no literalmente. Pero bueno, el asunto trasciende más allá. Las conductas que nosotros tenemos son el reflejo de lo que hay en el corazón. En cambio, una persona que tiene la sabiduría de Dios, que ha sido investido de lo alto, se va a comportar de la manera en la que Dios establece en su palabra. Y ¿sabes qué? No va a luchar. Una persona que ha nacido de lo alto, una persona que ha nacido de nuevo, no lucha para demostrar una conducta y un carácter cristiano. Se le da por naturaleza. Busca a Dios por naturaleza. No tiene que forzarlo. Es la persona que se levanta en la mañana porque no puede estar sin el Señor. Lo busca, ora, va a su palabra, a su consejo, se deleita en su presencia, se deleita en las cosas espirituales y para él son un deleite en el corazón, porque esa es su naturaleza. No lucha, no puja para darle fruto, lo da de manera natural. Mi pregunta es si nosotros tenemos esa clase de naturaleza, que nuestro corazón es impulsado a buscar a Dios de manera natural. Si nuestra naturaleza es leer la palabra, escudriñarla, estudiarla, inquirir en ella. Si nuestro deseo y nuestro anhelo es buscar la presencia de Dios. Si nos deleitamos en su alabanza, en su adoración. Esa es mi pregunta. Y yo me la hago de manera personal. Si en realidad yo estoy haciendo estas cosas. Entonces, un creyente, alguien que realmente tiene el entendimiento de la palabra de Dios, medita en ella. No se comporta como los de afuera, ¿sí? De tal manera que nuestros actos dicen más de lo que tú y yo podamos llegar a decir, ¿sí? ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Nuestra conducta habla más que lo que tú y yo podamos decir. Dice entonces Santiago, retomo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, y a continuación nota lo que dice, en sabia mansedumbre. Lo siguiente que me dice Santiago es que la sabiduría de Dios debe demostrarse en sabia mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Mire, el diccionario bíblico lo define de la siguiente manera. Mansedumbre es una actitud apacible, es tener dulzura y tener humildad. Eso es lo contrario a una actitud de orgullo, de jactancia. Lo que dice Santiago entonces es que aquellos que tienen el conocimiento de la palabra, aquellos que han recibido la sabiduría de Dios de lo alto, deben demostrar con su conducta de manera mansa, es decir, una actitud apacible, tener dulzura y ser humildes de corazón. Y la mansedumbre es una cualidad que solo la puede manifestar un cristiano gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede ser manso por más que lo intente.
Alguien que no ha nacido de nuevo no puede ser paciente, no puede demostrar el amor de Dios. Lucha con eso porque no es su naturaleza. Pero aquel que ha nacido de lo alto refleja la simiente del Padre. ¿Cómo es el Padre? Paciente, humilde. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, no de acción, no de actuar, sino de una acción verdadera. De hecho, el fruto del Espíritu lo menciona Gálatas capítulo 5, usted se lo sabe de memoria, lo menciona como parte del fruto del Espíritu. ¿Qué cosa? La mansedumbre. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Entonces, si ya naciste de nuevo, si fuimos llenos del Espíritu Santo, entonces nuestra vida ahora es controlada por el Espíritu. Pero si no hubo una regeneración, estarás controlado todavía por una naturaleza caída. Y como resultado, tu comportamiento y el mío podrán ser totalmente carnales, terrenales, contrario a la sabiduría de Dios. Veamos esto, sigamos adelante. Versículo 14 de Santiago 3. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten, ni mientan contra la verdad. Mire, estos versículos en otra versión dice así: pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Esas son actitudes, hermanos, que Santiago está escribiendo a la iglesia para que tú y yo nos demos cuenta de qué manera es nuestra vida, nuestro comportamiento. Porque si tú y yo decimos conocer a Dios, nuestra vida debe de corresponder a lo que Él está escribiendo en su palabra. Notemos entonces las actitudes que menciona aquí. Número 1, celos. 2, envidia. Y número 3, egoísmo. Vamos a hacernos un autoexamen, a ver si en nuestro corazón encontramos esas actitudes. Si están en nuestro corazón, necesitamos sacarlas de nuestra vida. En primer lugar, dice aquí que se encuentran los celos. ¿Qué son los celos? Es un sentimiento intenso de querer tener algo cuando le pertenece a otra persona. O bien tener algo y pensar que nos puede ser quitado. Es el caso, por ejemplo, de las parejas, las llamadas esposas celosas, ¿sí? O los maridos celosos, o los novios o las novias celosas, que piensan que su pareja les puede ser quitada. Esos son celos. Celar también es anhelar lo que otros tienen y ver con malos ojos o desear lo que el otro posee. Y la mente terrenal, la que no tiene la sabiduría de Dios, comienza a pensar de esta manera y dice: yo deseo esto, yo quiero el carro que tiene aquel, me gusta la casa que tiene aquel, me gusta el trabajo que tiene, cómo quisiera ganar lo que él gana, cómo me gustaría tener una esposa como la que él tiene, cómo me gustaría tener un esposo como la que ella tiene, cómo quisiera tener ese ministerio. Son actitudes que provienen de un corazón celoso, que anhela lo que otros tienen. Hermanos, cuando nosotros no identificamos estas cuestiones en el corazón, pueden causar un cáncer que se va a ir propagando poco a poco hasta crear raíz de amargura en el corazón. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es un corazón terrenal, es un corazón carnal. Un corazón que no aplica el conocimiento de la palabra de Dios. Y los celos, hermanos, son carnales, terrenales, pero provienen de una mente reprobada. Y las Escrituras nos advierten acerca de estas conductas. Mire, por ejemplo, no lo busque, porque usted se lo sabe. Gálatas capítulo 5, Pablo menciona acerca de las obras de la carne. Y dice así: manifiestas son las obras de la carne. Así como se manifiesta una vida en el Espíritu, también se manifiesta una obra de la carne. Y son bien evidentes las conductas, hermanos. No se necesita ser profeta,
ni tener el gran discernimiento para ver a una persona cuando está actuando en la carne o cuando su andar es completamente espiritual. Y la palabra nos dice entonces en Gálatas capítulo 5 que las obras de la carne son manifiestas en todo ser humano. ¿Cuáles son? Número 1, menciona el adulterio. 2, fornicación. 3, inmundicia. 4, lascivia. Qué coincidencia o qué, no coincidencia, sino qué perfección es que la palabra nos da 3 aspectos que tienen que ver con el área sexual. Las 3 son depravación. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos y enseguida viene celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Pregunta, ¿estas cuestiones de la carne a quiénes afectan? A nosotros. Son entre nosotros a nivel personal. Esas cuestiones no son hacia arriba, no son hacia Dios, son cuestiones verticales, es decir, horizontales, nosotros como personas. ¿Sí? Entonces, si en nosotros, en nuestro andar, en nuestras acciones, en la manera en la que hablamos, tenemos algunas de esas características, necesitamos hacer algo. Romanos capítulo 13, verso 13, no lo busque, también se lo voy a leer, dice así: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es interesante notar aquí cómo Pablo, en su consejo, dice que tú y yo no debemos de proveer para los deseos de la carne. Escúchame bien, si tú y yo tenemos la sabiduría de Dios, tenemos la palabra, el conocimiento, decimos que hemos nacido de lo alto, somos nacidos de nuevo, no debemos proveer para los deseos de la carne. ¿De qué manera? Dándole rienda suelta a nuestros deseos. Una planta deja de existir cuando se le deja de dar agua. Un animal, una persona muere en el momento en que se le deja de alimentar. Cuando tú y yo dejamos de alimentar nuestros deseos, el pecado comienza a morir. El problema viene cuando tú y yo lo alimentamos con nuestras conversaciones, con nuestros ojos, con lo que escuchamos, con lo que toca nuestras manos, en dónde andamos y la manera en la que nos comportamos. Si nosotros no ponemos un freno a nuestras acciones, hermanos, estamos proviendo para los deseos de la carne. Y eso es bien importante. Porque si no paramos, esto seguirá adelante. Y serán personas que pedirán perdón a Dios todos los días por los mismos pecados. Y van a pedir perdón ahora: Señor, perdóname porque cometí este pecado. Mañana otra vez lo mismo. ¿Por qué razón? Porque siguen proveyendo para los deseos de la carne. No hay una aplicación de la sabiduría. Aquí dice no proveas, eso es sabiduría de Dios. No proveas. Por eso la pregunta del mensaje: ¿nuestra conducta refleja el conocimiento que tenemos de Dios? Si la respuesta es sí, entonces obedecemos a esto. No proveemos para los deseos de la carne. La envidia y los celos entonces destruyen las relaciones personales, destruyen familias, relaciones laborales, destruyen ministerios, destruye todo, hermano. Porque los celos y la envidia no son frutos de una vida de Dios, son frutos de la carne. Y tienen sus consecuencias y sus conductas son totalmente reprobadas. Mire, por ejemplo, el caso de Caín y Abel. ¿Qué pasó con este par de hermanos? Bueno, usted conoce la escritura en Génesis. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Caín se levanta contra su hermano Abel. ¿Por qué razón? Por celos, porque tenía envidia en su corazón de su hermano. Dice la palabra de Dios que cuando Abel ofrece sacrificio, Dios lo ve con agrado y rechaza la ofrenda de Caín. Caín se levanta, siente celos y llega a un asesinato. ¿Por qué razón? Por los celos, la envidia. ¿Qué pasa en la familia de José? Lo mismo. José es vendido por sus hermanos. ¿Por qué razón? Porque le tenían celos, le tenían envidia. ¿Qué fue lo que sucedió con David y Saúl?
Saúl quiso matar a David porque las doncellas comenzaron a cantar que él había matado a 1000 y David a sus 10,000. No le gustó al rey y ¿qué pasó? Lo quiso matar en varias ocasiones. ¿Motivado en qué? En los celos, en la envidia. Hermanos, los celos en el hombre son sumamente destructivos y pueden llevar a cometer a una persona locuras. ¿Sí? Los celos, como una obra de la carne, también son un sentimiento de envidiar el éxito de otros. Estar inconforme por el bienestar del otro. Y vienen preguntas a nuestro corazón. ¿Por qué razón él tiene y yo no? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Yo sé que en lo profundo del corazón sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Por qué él sí y por qué yo no? ¿Por qué ha alcanzado esto y yo no? ¿Por qué él tiene y yo no? Son actitudes de un corazón normal, completamente humano. De hecho, le pasó a Asaf, a un líder de alabanza de Israel, que sintió punzadas en su corazón cuando comenzó a ver la prosperidad de los demás. O sea, es un hecho real que ninguno de nosotros estamos exentos de eso. A cualquiera de nosotros le puede pasar en algún momento. Cuide el corazón, hermano, porque son obras de la carne que van contrarias a la vida en el Espíritu. Y si tú y yo nos decimos cristianos, que conocemos la palabra de Dios, entonces se va a reflejar. ¿De qué manera? Rechazando todo ese tipo de conductas pecaminosas. Pregunta, ¿cuántos celosos hay aquí? ¿Nadie? ¿Todos son santos? Bueno. Santiago, además de los celos, menciona actitudes como la contención. Dice ahí la Escritura, 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. ¿Qué es la contención? La contención se traduce como una persona egoísta. ¿Sí? El egoísmo, déjeme decirle, que son de los sentimientos más oscuros que el ser humano tiene, por la razón de que solamente ve por él mismo, por lo suyo propio, por un beneficio personal. En este nivel de egoísmo solamente hay lugar para ti, nada más. La persona egoísta dice, yo soy el único que importa. Y las ambiciones egoístas llevan a una persona a tener comportamientos malos. ¿Sí? Estar por encima de los demás, sin importar el costo. Primero están los intereses personales y después lo demás. Incluso puede haber hombres que pueden llegar hasta matar por una ambición egoísta. ¿Sí? Yo conozco varios en México que han hecho esto. Que por cuestiones de egoísmo, de anhelar, de querer tener, conforme a un pensamiento totalmente humano, llegan a matar por el poder. ¿Cuál es la instrucción bíblica para este tipo de actitudes? ¿De qué manera podemos contrarrestar una actitud carnal, terrenal como esta? Bueno, la Biblia es clara en esto y nos dice que el antídoto para los celos y la envidia, como una obra de la carne que va contra la sabiduría de Dios, es la humildad, es la humildad. Y de hecho Santiago lo afirma, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, es decir, en humildad. Esa es una actitud sabia. ¿La qué? La humildad. Mire, vaya por favor un momento, deje una señal aquí en Santiago. Y acompáñame por favor a Efesios, capítulo 2. ¿Tiene calor? Yo sí, gracias. Efesios capítulo 2, versículo 1. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿No es? A ver, entonces, Efesios capítulo 2, a ver, vamos viendo. Creo que es Filipenses, me equivoqué de carta.
Filipenses 2, ahí está. Perdón, es Filipenses 2. Versículo 2, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Fíjese bien, sintiendo lo mismo. Es muy difícil que en una comunidad de personas se llegue a la unidad sintiendo lo mismo. Pero eso es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios me dice que en cualquier lugar donde existan más de 2 personas, si somos espirituales, debemos de sentir exactamente lo mismo. Ahora, no confundamos el estar de acuerdo con que todos vamos a pintar la pared de amarillo. No, se refiere a una unidad en el espíritu, sintiendo exactamente lo mismo. ¿De qué manera? Sintiendo exactamente lo mismo por Jesús, el amor por Dios. Sintiendo exactamente lo mismo en las cosas que son del Espíritu, hablando del fruto del Espíritu. Sintiendo lo mismo, porque en una comunidad de creyentes se espera que todos funcionen en el Espíritu, que todos manifestemos las características del Espíritu. Por eso dice aquí el consejo, sintiendo exactamente lo mismo. Y mire usted, teniendo el mismo amor. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué lamentable es cuando un grupo de personas está completamente dividido. Llámese un ministerio, llámese una familia, llámese una relación laboral. Qué desgastante es cuando no estamos en el mismo canal, cuando no estamos sintiendo lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Viene la división, y la división, mi hermano, es una obra completamente de la carne. Si usted y yo tenemos la sabiduría de Dios, vamos a permanecer en esa unidad. Somos responsables de guardar el vínculo de la paz perfecta que Dios nos manda. Eso es a lo que se refiere este versículo. Si usted y yo tenemos la sabiduría de Dios, entonces andamos en el Espíritu, sintiendo una misma cosa. Versículo número 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Pregunta, ¿habrá personas que hagan las cosas por contienda o por vanagloria? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿En la iglesia? Todavía aún más. En la iglesia. Personas que se manejan, hermanos, que dicen que tienen la sabiduría de Dios, pero hacen las cosas por contienda o por vanagloria. Buscan satisfacerse a sí mismos. Quieren alcanzar niveles por un egoísmo, por vanidad. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Que aquellos que tenemos el entendimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios, dice que nada debemos hacer por contienda o por vanagloria. Antes bien, o sea, poniendo por delante, ¿qué cosa? La humildad. La humildad, hermanos. Y es algo que no es sencillo. Yo lo digo, no es sencillo manifestar la humildad. ¿Por qué razón? Porque todavía estamos adheridos a una naturaleza caída, pecaminosa, que se opone a todo lo que Dios establece. Y cuando más humilde quiere ser, el egoísmo se levanta todavía aún más. Por eso necesitamos estar completamente rendidos a Dios, como lo hacemos en la adoración. Porque si no estamos rendidos, nuestra naturaleza se comienza a levantar. Y cada vez que tú y yo salimos de la casa sin haber estado con el Señor, hermanos, estamos expuestos a que nuestra propia naturaleza se levante. Dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿De qué manera? Dice aquí, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Wow. Pregunta, matrimonios. ¿Puedes ver a tu esposo como superior a ti, esposa? ¿Y esposo? Las mujeres son diferentes, pero el esposo puede someterse a la esposa. Es más, ¿los padres podemos someternos en amor a los hijos? Porque no se trata de manifestar un autoritarismo. Aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Si tenemos la sabiduría de Dios y decimos que conocemos la palabra, fluimos, caminamos en esta sujeción de la que habla Efesios capítulo 5, los unos con los otros. Dice, estimando a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Alguien que construye para su reino, hermanos, no está en la unidad del Espíritu.
Alguien que se levanta y construye para sí mismo no está edificando en amor. Llámese cualquier persona en cualquier lugar. Necesitamos establecer el parámetro de la palabra, fluir en lo que dice la Escritura. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Y es bien fácil decirlo. Oh, sí, yo veo por los demás y veo por tu problema. Y tu problema es mi problema también y tu necesidad es la mía. Es bien fácil decirlo desde un púlpito. Es muy fácil hablarlo entre los hermanos. Pero cuando se trata verdaderamente de manifestarlo aquí y decir, cada quien ve por lo de los demás, es ahí donde se refleja si verdaderamente somos o no cristianos. ¿Me sigue? Sí, o sea, por eso, ¿nuestra conducta refleja la sabiduría de Dios? ¿O solamente son palabras? La actitud correcta entonces para vencer esas actitudes de la carne es una vida en el Espíritu. ¿Sí? Pregunta, ¿en dónde se encuentran arraigadas todas las cosas de la carne, hermanos? Celos, envidias, avaricia, idolatría, etcétera. ¿Dónde se encuentran arraigadas? En el corazón. En el corazón. Dijo Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, hurtos, testimonios falsos, blasfemias. Esas cosas son las que contaminan al hombre. Yo le invito a que hagamos un autoexamen en nuestro corazón ahorita. ¿Cómo estamos delante de Dios? Preguntémonos si realmente tengo celos, envidias, resentimientos, amarguras, egoísmo, contención contra otros, llámese en el trabajo, en la familia, en el ministerio, en la familia, en donde sea. ¿Cómo está nuestro corazón? Si realmente decimos conocer a Dios, si realmente yo tengo la palabra que es mi luz, mi corazón estará limpio. Pero si yo no lo hago, hermanos, realmente, ahorita vamos a ver lo que dice Santiago. Dice ahí, versículo... No me quedé. Regresemos a Santiago, capítulo 3. Santiago 3, versículo 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten, ni mientan contra la verdad. Fíjese, dice, no se jacten, ni mientan contra la verdad. A mí me llamó la atención esta frase, no mientan contra la verdad. ¿Qué es esto? No mentir contra la verdad es no mentir contra Dios. ¿Por qué? Porque si tuviéramos la verdad, si tú y yo tuviéramos el conocimiento de Dios, entonces no tendríamos estas cosas en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque un corazón lleno de Dios es un corazón regenerado, que está lleno de la palabra, vive conforme a ella y manifiesta el fruto del Espíritu. ¿Qué es lo contrario al Espíritu? La carne, la amargura, la envidia, el egoísmo, etcétera. Así es que, ¿cómo estamos caminando? ¿Cómo es nuestra conducta? Es muy lamentable que alguien albergue en su corazón esas cosas. Escuche bien, hermano. Cada vez que una persona dice que conoce a Dios, que tiene el Espíritu Santo y comienza a comportarse en la carne, abre su boca para hablar de otro, motivado en un corazón amargado, envidioso, egoísta, se engaña a sí misma. Es una persona que está mintiendo contra la verdad. Que levanta sus manos, sí, adora a Dios, sí, pero está lleno de amargura. Es alguien que adora a Dios, sí, sirve en un ministerio, sí, predica, sí, canta, sí, sirve en un ministerio, pero tiene cosas en el corazón. Pregunta, ¿estará demostrando el conocimiento de Dios? En teoría sí, pero en la práctica dista mucho. Y lo que Dios quiere, hermanos, es confrontarnos, pero también quiere limpiarnos. Quiere que nuestro corazón esté limpio de todas estas cuestiones. Que esté limpio para poder entonces honrarle a Él.
También alguien que miente contra la verdad es una persona que dice conocer la palabra, pero cuando lo confrontas, y aquí se da mucho esto, alguien que dice conocer la palabra, lo confrontas y dice, pues es que él también lo hace. Oye, ¿por qué hiciste esto, hermano? Es que él también lo hace. Yo también lo vi a ella, también la vi, también lo vi. ¿Ok? Pero ¿por qué lo hiciste tú? Pero siempre se justifica, le da la vuelta. Personas que se argumentan y dicen, es que no tiene nada malo lo que hice, es completamente inofensivo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la manera de razonar y de presentar los argumentos proviene de una sabiduría completamente terrenal. Sí, terrenal. Porque el corazón sabio, el corazón que tiene el entendimiento de Dios, responde a su falta, ¿no? Reconoce su pecado. ¿Por qué hiciste esto? Fallé. Realmente pequé contra Dios. No se justifica, sino confiesa su pecado y su falta. Ahí es donde tenemos que entrar. Realmente pequé, perdóname, Señor. O hermanos que hayan ofendido, o sea, perdonen. Pero tiene que haber una convicción. Regresemos ahí al versículo 14. Dice así entonces, si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. El contraste que hace Santiago aquí es bastante fuerte. Y lo hace con el propósito de que tú y yo nos demos cuenta de la enorme diferencia que existe entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Las dos tienen un origen, las dos tienen una fuente de donde se alimentan. La sabiduría humana se encuentra en el hombre, no necesita pedirla. Nadie necesita pedir sabiduría terrenal, todos la traemos de fábrica, de paquete, ya nacemos con ella. Y la fuente está en el mismo corazón y se alimenta de sí mismo. Pero la sabiduría de Dios es la que Él solamente da a todo aquel que se la pida. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? Dios. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Quiénes son estas clases de personas? Aquellos que oran a Dios todos los días por la sabiduría de Dios. Le voy a dar un consejo, hermano. Tenga el buen hábito de que cada mañana, antes de salir de su casa, tenga un tiempo de comunión con Dios. Es para su propio beneficio. No es beneficiado Dios por eso. A Dios no le hacemos un favor cuando le buscamos, no. Los beneficiados somos nosotros. Cuando le buscamos a Él, dependemos cada mañana. La sabiduría tiene que ser todos los días. Así como la misericordia de Dios se renueva cada mañana, la sabiduría la necesitamos cada mañana. Y yo no sé si le ha pasado a usted, pero cuando sale de su casa sin haber orado, ay, cómo nos va, ¿sí o no? Pero cuando estamos con Dios, acudimos a Él, salimos protegidos, con la armadura de Dios, para poder resistir las acechanzas del enemigo, poder estar firmes y poder tomar decisiones con sabiduría. ¿Vamos a equivocarnos? Sí, muchas veces, porque somos humanos, nos equivocamos. Sin embargo, cuando dependemos de Dios, es más las armas que tenemos a favor. ¿Sí? Entonces, aquellos que buscan a Dios tienen esa comunión y la sabiduría, pero también pasa todo lo contrario. Sin oración, sin comunión con Dios, una persona está abandonada a su propio criterio, a su propio pensamiento. Entre menos oración, menos comunión. Entre menos comunión, más de nosotros y menos de Dios. Serán entonces nuestros deseos, pensamientos y más de nuestra propia naturaleza. Por eso Jesús dijo, con palabras de sabiduría, separados de mí, nada pueden hacer. Y cuando el hombre se separa de Dios, lo único que queda es su mente natural.
Y Santiago dice que es terrenal, animal y diabólica. Y note usted cómo va descendiendo. Comienza con lo terrenal, luego sigue lo animal y termina en lo diabólico. Mire, se lo voy a explicar rápido. La naturaleza del hombre sin Dios es terrenal, es decir, mundana. ¿Qué es lo mundano? Lo terrenal, lo que se opone a Dios, desafía todo lo que la palabra dice. La palabra es totalmente hecha a un lado, la autoridad de Dios. Y si el Espíritu de Dios no está en el hombre, el pecado siempre estará presente y el pecado siempre está contra Dios. Sabiduría terrenal, nunca podrás pensar adecuadamente. Segundo nivel, es animal. ¿Qué es esto de animal? Es un ámbito físico. Es la condición más baja de un ser humano sin entendimiento. Obedece solamente a sus instintos y no a la razón. ¿Cómo se comporta un animal, hermano? ¿Usa razonamiento? No. ¿Cómo lo hace? Por instinto. Los animales se comportan por instinto. Bueno, el ser humano sin Dios se comporta como un ser irracional. No es capaz de conocer a su Creador, desecha cualquier autoridad superior, comete actos contra naturaleza pensando que es sabio. ¿Se acuerda usted de Romanos capítulo 1? Que dice, profesando ser sabios, ¿se hicieron de qué manera? Necios. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad por la mentira. ¿Qué fue lo que pasó? Se comenzaron a corromper en su sabiduría humana. ¿Qué está sucediendo? Lo que ya estamos viendo. Homosexualismo, lesbianismo, bestialismo. Terrible. ¿Por qué? Porque se comportan de manera natural, animal. Eso es el pensamiento del hombre sin Dios. Y termina en un nivel de diabólico. La sabiduría del hombre es diabólica. ¿Sabe por qué es diabólica? Porque en el momento en el que se opone contra Dios se convierte en rebelión. Y la rebelión está fundada en Satanás. Satanás es además el padre de toda mentira. Por eso es diabólica. Verso 16, continúo y vamos sobre el final. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay turbación, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando hay obras de la carne, hermanos, cuando hay personas que dicen conocer a Dios, la palabra, y no la viven, no la aplican, se manifiestan las obras de la carne. ¿Y qué es lo que pasa? Hay celos, contención, perturbación y toda obra perversa. Mire, perturbación. Ahí hay perturbación. Esta palabra perturbación significa tumulto, inestabilidad, desorden, confusión. Note usted en grupos de personas donde existen esas características. Cuando usted vea una congregación, un ministerio, una familia, un grupo de personas que estén en tumulto, que se estén poniendo de acuerdo para rebelarse contra la autoridad, grupo de personas, congregaciones, ministerios donde hay mucha inestabilidad, donde hay desorden, familias donde hay confusión, indudablemente se está operando en un entendimiento natural. No está la palabra de Dios gobernando. Perverso, dice Santiago, porque ahí hay perversión, hay perturbación y toda obra perversa. Perverso es todo aquello que es malo, necio, torcido, reprobado y pervertido. Mi pregunta es, si me la hice, ¿a qué lugar se refiere Santiago cuando está hablando de toda obra perversa y perturbación? ¿A qué lugar se refiere Santiago? ¿Sabe a dónde se refiere Santiago? A la iglesia, a la congregación. Le está escribiendo a los hermanos. Por eso inicia él, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cuando no se vive de esta manera, tenemos todo lo contrario. Perturbación, celos, envidias, toda obra de la carne. Por eso la importancia, hermanos, de tener la sabiduría de Dios, que es totalmente contraria a la humana. La sabiduría de Dios va en contra del pensamiento del hombre. ¿Sí? Y solamente, y ya no lo vamos a alcanzar a ver,
Pero Santiago menciona 8 características de lo que viene siendo la sabiduría de Dios, la que es de lo alto. Dice ahí versículo 17, esa sabiduría de Dios es primeramente pura, es decir, está libre de toda contaminación, no está mezclada con pensamientos humanos. Dios no se mezcla, hermano. Dios jamás ha mezclado y jamás se mezclará. O en tu mente está la sabiduría de Dios o está la sabiduría humana. No hay una mezcla, 50-50, no hay eso. O está una o está la otra. Por eso la importancia de permanecer con Él. Después es pacífica. La sabiduría de Dios siempre será de esta manera, pacífica, dulce, apacible, afable. Cuando usted ve a una persona, vea su comportamiento, su carácter, su temperamento, todo eso le hablará de lo que hay en su corazón. Y si la sabiduría de Dios es la que gobierna, usted notará entonces todo lo contrario a la carne. Usted nota a una persona que anda en el Espíritu porque tiene amor, tiene paz, tiene gozo, tiene mansedumbre, templanza, todo, tiene el gozo del Señor. Y eso se ve a distancia. ¿Qué más es la sabiduría de lo alto? Es amable, es benigna, es buena, no hace daño. Es llena de misericordia, es de buenos frutos que reflejan lo que hay en el corazón. La sabiduría de lo alto es sin incertidumbre, ni hipocresía, no finge, no es un actor, no es una actriz, es real, es verdadero. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pregunta, ¿nuestra conducta refleja la sabiduría de Dios? ¿Su vida y la mía son una evidencia del conocimiento que tenemos de la palabra de Dios? Yo entiendo que hay niveles de madurez. Obviamente yo no voy a esperar lo mismo de un niño de 5 años a una persona de 30. Jamás. Por razones obvias y naturales. Y lo mismo es en la iglesia, hermanos. Las personas que tienen poco en el cristianismo, los frutos serán muy pequeños. Serán rasgos muy pequeños. Pero con el tiempo esos rasgos tienen que ir incrementando. Porque la sabiduría de Dios le hace llevar a ese camino de madurez. Pero si ya tiene usted 10 años en la iglesia, aquí o en cualquier otra, tiene 15, 20 años de cristianismo, profesando conocer al Señor, escuchando miles de mensajes acumulados en 20 años, y su conducta todavía es de una persona recién convertida, la situación es que usted no ha crecido, no ha madurado, y Dios espera que usted y yo maduremos, vayamos al crecimiento. Hay una exhortación, dice la palabra, debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de la leche. No es posible esto, hermanos. Por eso la pregunta aquí, y son para cristianos maduros. A ver, solamente por preguntar, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí tienen más de 5 años de conocer al Señor? Levante su mano. Más de 5 años de conocer al Señor. Más de la mitad de la iglesia. Pregunta. ¿Su conducta refleja lo que conoce de Dios? Ahora, no se espera perfección en nadie, no somos perfectos. ¿Sí me entiende eso? ¿Sí? Se trata de madurez. Ahora, nadie le puede obligar a madurar rápido. Yo no puedo forzar a un árbol a que madure rápido, es un proceso natural. Pero, si usted detiene su crecimiento, el afectado es usted y soy yo. Porque estoy deteniendo, porque no quiero soltar cosas de mi corazón, porque no quiero perdonar, porque no quiero pasar por alto la ofensa, porque me cuesta todavía trabajo ciertos pecados o tendencias y no las quiero soltar. Entre más dure en soltar aquello que me está perjudicando, más tiempo voy a tardar en crecer. Qué triste será que pasen los años y diga, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué me afané tanto en esa actitud? ¿Por qué no pude soltar el pecado a tiempo? 20 años perdidos. 20 años perdidos. La semana pasada platicaba con una persona así. Dice, 20 años irán perdidos porque no me enseñaron la palabra.
Yo pensé que estaba bien y durante muchos años permanecí en la misma actitud. Nunca crecí. 20 años metido en una iglesia y nunca crecí. Y luego viene el reclamo legítimo hacia los pastores. ¿Por qué no me enseñaron la palabra? ¿Por qué no me instruyeron? Y ustedes son responsables de mi crecimiento. Yo no crecí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso dice la palabra, no se hagan muchos de ustedes maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Número 1, por la enseñanza. Número 2, por las palabras que decimos. Que si lo que decimos no lo vivimos, ¡wow! Eso nos pone a temblar a todos los que predicamos o enseñamos la palabra. La madurez, hermano, y el crecimiento depende de usted. Solamente de usted. Decida darle una respuesta a Dios. Decida abandonar esas actitudes, esos comportamientos que no van con la palabra. Si usted quiere agradar a Dios, usted suelta. Señor, yo no quiero estar apegado a esto. Yo quiero conocerte más, quiero crecer y que mi vida sea real. Me da mucha tristeza el cristianismo que estamos viviendo actualmente, mucha tristeza. Que no se compara en nada con la iglesia primitiva, con la iglesia del primer siglo. Y más aún, todavía hace 100 años, todavía este país mantenía una pureza en el Evangelio. Personas de veras genuinas, cristianos verdaderos, hechos con un material inquebrantable porque tenían su solidez en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Un cristianismo muy endeble. Cristianismo de palabra, pero no de acción. ¿Queremos darle una respuesta a Dios? Yo le invito a que lo haga. A que le demos una respuesta a Dios. A que nuestro cristianismo sea verdadero. Y que Dios quite las cosas que tienen que ser quitadas. Y que nosotros también nos despojemos de esas cosas que nos estorban. Para entonces crecer y madurar. Y que mi vida, mi conducta, sea el reflejo de lo que digo conocer de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren tomar ese reto? Yo le invito a que se ponga de pie, mi hermano, por favor. Que nuestra vida sea real. Que nuestra vida sea genuina. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que es perfecta, Señor, que tiene la capacidad de penetrar a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Aún nuestros tuétanos discierne nuestros pensamientos más íntimos, Señor. Y nos confrontas con nuestra condición, Señor. Muchos de nosotros decimos que te conocemos. Muchos de nosotros alzamos nuestras manos, te alabamos, te adoramos, te servimos. Pero no hay una sinceridad de corazón porque no vivimos lo que decimos conocer. Y esto es hipocresía, Señor. Hemos caído, Señor, algunos en un conformismo, Señor, en una indiferencia, Señor, porque decimos algo y hacemos lo contrario. Señor, queremos crecer, queremos madurar, queremos ir hacia ti, Señor. Queremos ser verdaderos cristianos, Señor, que lo que decimos, eso es lo que hacemos, Señor. Que hay congruencia en nuestro corazón. Que hay verdad. Queremos ser de esos cristianos, Señor, de esa generación que se levanta para honrar tu nombre, Señor. ¿Luchamos? Sí luchamos, Señor. Cada día tenemos pruebas. Nos enfrentamos a nuestras debilidades. Carecemos, Señor, de muchas cosas, sí. Peleamos batallas todos los días, Señor. Y también caemos, Señor. Pero queremos levantarnos, queremos honrarte, Señor, queremos ser verdaderos, queremos honrarte, Señor, con nuestra vida. Queremos que nuestra vida sea el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Queremos honrarte con nuestro comportamiento. Queremos honrarte con nuestras palabras. Queremos honrarte con nuestro servicio, nuestra familia, nuestro trabajo, en las cosas que hacemos, Señor. Queremos hacerlo para ti.
¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Demuestre con su conducta en sabia mansedumbre por su comportamiento. Eso es lo que queremos hacer, Señor. Una pregunta que nos desafía en esta noche. Una pregunta, Señor, que penetra nuestro corazón. Una pregunta, Señor, que nos lleva a escudriñar nuestro corazón. ¿En dónde estamos en este día, Señor? Si yo digo conocerte, quiero vivir conforme a ese conocimiento, Señor. Si yo digo tener tu palabra, quiero vivir conforme a ella. Si yo digo que soy cristiano, Señor, quiero honrar el nombre de Cristo. Si digo que soy hijo de Dios, quiero serlo. Hijo de Dios. Que muestra, que manifiesta una diferencia, Señor. Que somos luz, que somos sal, que somos diferentes. Este mundo está en tinieblas, Señor. Hay tanto cristianismo tan débil, tan ligero, Señor. Yo no quiero ser parte de ese grupo, Señor. Quiero ser de los verdaderos. Quiero ser del remanente fiel. Quiero ser de aquellos que te honran, que te obedecen, Señor. Quiero ser de ellos, Señor. Y que cuando llegue a tu presencia pueda decir, Señor, he terminado la carrera hasta el último momento. Con fidelidad, con lealtad, con perseverancia, con amor, con dignidad, Señor. Viviendo con sabiduría, caminando en obediencia a tu palabra. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios. Hermano, de veras, de corazón se lo digo. Asuma ese reto. No salga de este lugar igual. Salga con ese reto en su corazón. Cada día, cada día, cada día.